Bueno, tengan todos y todas muy buenas tardes. Continuando con el ejercicio, en la última sesión habíamos elaborado lo que es el pronóstico de salidas de caja, así como el pronóstico de entradas de caja, que son elementos importantes a considerar dentro del presupuesto de caja, que es lo que en esta ocasión vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la misma dinámica, eh, elaboramos en este caso el presupuesto de caja y tenemos alguna información la que es necesaria. Primero, digámoslo así, necesitamos tener lo que es el saldo de caja inicial, ¿verdad? Que se ha determinado, la empresa lo ha determinado de acuerdo a algún método, ¿verdad? Ya sea de Baumol o de Mill-Orr, ¿verdad? Cualquiera de los dos métodos, o si lo ha hecho, pues basándose en, digamos, en algún procedimiento un tanto empírico, ¿verdad? Como les decía en su momento, que puede ser calculado incluso por algún historial, alguna experiencia, ¿verdad? Pero que de igual forma es un método un tanto empírico. Pero no nos vamos a meter en este momento en eso, sino que ya pues partimos vamos a partir de un saldo de caja inicial. También vamos a necesitar las entradas presupuestadas de caja para el periodo, Y un tercer aspecto que serían las entradas presupuestadas de caja, ¿verdad? Perdón, no, aquí serían las salidas, están las entradas, serían las salidas presupuestadas de caja para el periodo, ¿verdad? Para el periodo. Entonces necesitamos esos tres elementos. La fórmula, hay una fórmula que se puede utilizar, bueno, de hecho se va a utilizar, que tiene que ver como así, el saldo inicial, el saldo, digamos, en este caso sería el saldo final de caja, sería igual a el saldo inicial de caja, más las entradas presupuestadas de caja, entradas presupuestadas de caja, menos las salidas presupuestadas de caja para el periodo en estudio, en este caso el trimestre. Entonces esa es como la información, la fórmula y la información que necesitamos. También hay otra información adicional, ¿verdad? Para la estructuración del presupuesto de caja que hay que tomar en cuenta. Vamos a ver que el saldo inicial de caja es de 20.137. 20.137. Las salidas de caja, vamos a decir que no se incluyen en los programas de gastos. No se
incluyen en los programas de gastos, ¿verdad? Por eso es que hay que tratarlos de forma separada, ¿verdad? Las salidas de caja que no está, esto se refiere, las salidas de caja, ¿verdad? Que no es aquí, de caja, que no, que no se incluyen en los programas de gasto, ¿verdad? Y que hay que considerarlos de forma aparte, son los impuestos, ¿verdad? Impuestos sobre, sobre la renta, ¿verdad? Entonces, tenemos esos datos que son los valores correspondientes, ¿verdad? Que ya hemos calculado en su momento. De allí también nos dice, nos dan información referente a que además las compras de equipo, además las compras de equipos se proyectan, sí. En enero vamos a proyectar $22,000, 22,000 para el mes de febrero, 10,000, febrero 10,000 para marzo. En marzo va a ser de $7,500. 7,500. Entonces, también se dice que la gerencia desea mantener, estas son políticas, la gerencia desea mantener un saldo de caja, de $20,000. $20,000, que no es que sea exacto ese valor, puede subir un poquito, no bajar mucho, pero tampoco subir demasiado, ¿verdad? Pero puede subir y mantenerse entre los $20,000 dólares, ¿verdad? Como referencia para propósitos operacionales, ¿verdad? Para propósitos operacionales. Cualquier deficiencia estimada, por debajo de esa cantidad, por debajo de esa cantidad, al final del mes, al final del mes, debe tomarse un préstamo, debe hacerse un préstamo digamos al banco, vamos a decir que al banco en incrementos de $1,000, ¿verdad? Al comienzo de ese mes, a una tasa de del 12% anual, ¿verdad? Anual. El interés debe pagarse al final de cada mes. Al final de cada mes, y el capital debe devolverse cuando haya efectivo disponible, ¿verdad? Disponible. Entonces,
esa sería como la información adicional que se requiere para estructurar este presupuesto de caja. Bien, entonces procedemos a elaborarlo. Y decimos así. Presupuesto de caja. Entonces tenemos saldo inicial en caja, ¿verdad? Bueno, de hecho, aquí vamos a tener enero, lo vamos a igual por trimestre, febrero, marzo, ¿verdad? Marzo, y vamos a totalizar en el trimestre. Entonces, tenemos aquí ya la parte relacionada a lo que son el saldo inicial, ¿verdad? Para comenzar, tendríamos aquí el saldo inicial. El saldo inicial es el que me está dando la información, ¿verdad? Que me dice que es de 20,137. Entonces ponemos 20,137. Ese sería el saldo inicial. Luego tendríamos aquí lo relacionado a las entradas de caja. Entradas de caja. Este valor, ¿verdad?, relacionado a las entradas de caja está conformada por, en primera instancia, los cobros sobre la cuenta, ¿verdad? Cobros sobre la cuenta. Y las ventas de contado. Las ventas de contado. Entonces, ¿cuáles serían el valor relacionado a los cobros sobre los cobros realizados, ¿verdad? Cobros sobre la cuenta? Entonces, vamos aquí a la información, ¿verdad? Y tenemos pues en este caso los valores relacionados, ¿verdad?, de los cobros estimados, que tenemos 81,884, ¿verdad? Entonces lo podemos jalar aquí más, ¿verdad? Nos vamos al pronóstico de entradas y tenemos aquí los 81,884. Y tenemos las ventas de contado. De igual forma, nos vamos aquí a las entradas y tenemos que son 5,000, ¿verdad? 5,400. Entonces tenemos un total de entradas de caja, ¿verdad? Un total de entradas de caja, ¿verdad? Sumamos este valor y tenemos 87,284, ¿verdad? Entonces ese sería el total de entradas de caja. Y tenemos un total de caja disponible, total de caja disponible, que sería, ¿verdad?, el, el saldo inicial más el total de entradas de caja. Entonces tendríamos 107,421, ¿verdad?, como un valor disponible de caja. Bien, ese es con respecto a las entradas, ¿verdad?
Ahora veamos las salidas, ¿verdad? Salidas de caja. Las salidas de caja, en este caso, también ya están dadas, y tenemos en primera instancia lo relacionado a los materiales directos, ¿verdad? Que veamos de cuánto es bueno, tenemos materiales directos, tenemos también la mano de obra directa, y tenemos los costos indirectos de fabricación, tenemos también, bueno, ahí tenemos los tres elementos del costo, tenemos los gastos de venta, tenemos los gastos de administración, ¿verdad? Que son también algunas de las salidas. Tenemos el impuesto sobre la renta, que no lo considera dentro de los gastos, sino que por separado, impuestos sobre la renta de salida. Y también, según la información proporcionada, hay una compra de equipo, ¿verdad? Entonces, eso serían, digamos, como las salidas, ¿verdad? que tenemos que registrar. Entonces, tenemos, por ejemplo, la compra de las salidas sobre los materiales directos, ¿verdad? Los materiales directos que tenemos que en el caso de los materiales, la salida de los materiales directos, en este caso, nos vamos directamente a los pronósticos, ¿verdad? En el caso de los pronósticos de salidas, sería, que ya está determinado allá en el presupuesto de compra de materiales, está el total, ¿verdad? En general. Pero aquí lo que nos interesa son las salidas que se han hecho, es decir, los pagos correspondientes, ¿verdad? Sobre esas compras. Entonces tenemos que son 26,090. La mano de obra, en el caso de la mano de obra, está aparte, ¿verdad? La mano de obra es de 17,190. En el caso de los gastos indirectos de fabricación, ¿verdad? Nos vamos a los gastos indirectos de fabricación. Aquí hay una característica, ¿verdad? Por ejemplo, vámonos con el mes de enero, son, digamos que 18,000, pero a estos 18,000, ¿verdad? Este valor habría que, si nos vamos a revisar el presupuesto de costos indirectos de fabricación, aquí hay que ver aquellos valores que no tienen que ver con salidas propiamente de efectivo, ¿verdad? Y hay unas, como por ejemplo, que hay que quitarlas, la depreciación. La depreciación, ¿verdad? Que es por $3,000, no es una salida de efectivo. La depreciación, acuérdense que es el desgaste físico de los activos, pero que no es una salida de efectivo, sino que es un escudo fiscal, es decir, me lo deduzco como gasto, pero que al final pues no pago impuestos sobre ello. Entonces, pero no tiene nada que ver con la salida o entrada de efectivo. Entonces, esos 3,000 habría que restarlos, ¿verdad?
del el presupuesto de caja, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver. Entonces, a ese valor le restamos el valor de $3,000 en concepto de depreciación. Entonces, nos quedaría $15,000. De ahí tenemos los gastos de venta. De igual forma, nos vamos al presupuesto de gastos de venta y tenemos que para el mes de enero, ¿verdad? Tenemos 12,493, ¿verdad? 12,943, pero aquí también en el gasto de venta habría que ver aquellos elementos que no, si hay elementos que no tienen nada que ver con partidas eh, que nada que ver con el efectivo. Entonces, y justamente aquí tenemos, ¿verdad? Dos valores, la depreciación y las cuentas incobrables. Acuérdense que esta es una provisión, ¿verdad? De las cuentas incobrables que se considera. Entonces estamos hablando de 2,800 y sumamos aquí 2,842, ¿verdad? 2,842. Entonces a este valor le restamos los 2,842 y entonces nos quedaría en gastos un valor de 9,651. Luego tenemos los gastos de administración. En el caso de los gastos de administración, igual, ¿verdad? Nos vamos al presupuesto y dentro de él, pues tenemos, por ejemplo, para el mes de enero, de una sola vez, ¿verdad? Tenemos 5,200, ¿verdad? 5,200, pero hay un valor de depreciación de 800, ¿verdad? Que nada que ver. Entonces, a esos 5,000 le vamos a restar menos 800, ¿verdad? Por depreciación. Entonces, nos quedaría 4,400. Después tenemos también el impuesto sobre la renta, que ese valor pues lo podemos encontrar en el estado de resultados proyectados, ¿verdad? En el mes de enero, que es de 5,908, ¿verdad? 5,908. De ahí que tenemos una salida de compra de equipo que aquí nos las está proporcionando, que para el mes de enero se compra un equipo valorado, dice, en $22,000. Entonces ponemos $22,000 como parte de esas salidas. Y al final, pues, esperemos que no se nos haya quedado ninguna otra salida y vamos a totalizar, ¿verdad? El total de salidas de caja. Entonces sumamos este valor y tenemos pues prácticamente ese valor de 100,239. En esto podemos sacar al valor que tenemos de 100 del total de caja disponible, le vamos a restar ese total de salidas y vamos a poner que hay un superávit, ¿verdad? Un superávit, o en su defecto puede haber un déficit, ¿verdad? Efectivo. Entonces, aquí pues prácticamente este valor menos este, tenemos prácticamente un superávit de 7,182, ¿verdad? Pero que acuérdense de que
hay una información que traemos adicionalmente, ¿verdad? Es en el caso de las, del estado de resultados. Aquí hay un gasto financiero de $150 que fue prácticamente, ¿verdad? Que había que considerar un préstamo de $15,000 al 12% anual. Entonces hay que considerar ese préstamo. Si no se hubiese considerado antes, tuvo que haberse considerado en este momento, porque acuerden que la gerencia quiere mantener un saldo mínimo de $20,000. Entonces, aquí hablamos ahora del valor relacionado a financiación. Financiación, que en este caso pues estamos hablando de un préstamo, préstamo al inicio de mes. Entonces, que es por el valor que ya vimos de $15,000, ¿verdad? En este mes de enero, a inicio de mes. Entonces, de ahí pues que tenemos, por ejemplo, si hubiese un reembolso, ¿verdad? Vamos a poner este reembolso, ¿verdad? Que sería al final del mes, al final del mes, ¿verdad? Por si en su momento pues vamos a requerir. En este caso no vamos a hacer reembolso porque estamos por abajo, estábamos sin este préstamo por abajo eh, del, del saldo mínimo establecido por la gerencia. Entonces, en ese sentido, pues no pasa nada en este mes. Sí, sí hay que pagar, ¿verdad? Un, un interés, ¿verdad? Del 12%, ¿verdad? Que sería intereses, ¿verdad? Que se está pagando del 12% por ese préstamo, que lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Y lo vamos a retomar del estado de resultados proyectados, ¿verdad? Porque así me lo está indicando, ¿verdad? De 150,000. En este caso, hay que tener presente pues que es una salida, un desembolso. Incluso pues esto tendría que estar, lo vamos a poner en rojo para que veamos pues de que es un valor negativo, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos un efecto de financiamiento, ¿verdad? Un efecto de financiamiento, que sería pues prácticamente sumar el valor correspondiente de el superávit que tenemos más el préstamo de los 15,000, ¿verdad? Menos estos intereses que hay que pagar. Entonces, en este caso, pues tenemos 22,000, ¿verdad? 22,032, sería el efecto de, de financiamiento. Bueno, el efecto de financiamiento, este sería prácticamente el saldo, pero el efecto de financiamiento sería nada más, aquí está mal esto, sería el préstamo, porque es el efecto del financiamiento nada más, ¿verdad? De 14,850. Ese es el efecto de financiamiento. Y luego tendríamos el saldo final en caja. Saldo final en caja, que aquí sí, ¿verdad? Sería digamos, el valor del superávit, ¿verdad? Más
el efecto del financiamiento. Y entonces aquí sí tendríamos, ¿verdad? Ese valor de los 22.032, ¿verdad? Que sería el saldo en caja en este momento. Bien, si bien es cierto, nos dice de que debemos de mantener un saldo de 20,000 como mínimo, ¿verdad? Pero lo importante es no estar abajo de esos 20,000, sino que por arriba, y en su momento pues se puede ir cancelando ese préstamo, ¿verdad? Pero todavía pues no es el momento porque estamos en el primer mes donde se ha hecho el préstamo y no podemos ya abonar a un reembolso, hacer un reembolso, ¿verdad? Entonces hay que esperarnos. Entonces nos vamos para el mes de febrero y el saldo inicial del mes de febrero sería el saldo final del mes de enero, ¿verdad? Entonces tendríamos ahí ese valor de los 22,000 y hacemos lo mismo, ¿verdad? Nos vamos a los cobros, sería aquí los cobros. En este caso estamos hablando de 90,652 y estamos hablando de las ventas de contado, ¿verdad? Que para el caso de febrero son 6,200. Entonces, de la misma forma, estamos aquí y tenemos 96,852. Entonces, el total de caja disponible, ¿verdad? Sería, ¿verdad?, de 118,883. Es decir, el saldo inicial más el total de entradas de caja, ¿verdad? Entonces, luego tenemos las salidas, que hacemos lo mismo, los vamos a materiales directos, en este caso, en el pronóstico de salidas, ¿verdad? Que tendríamos el valor de 27,438. Entonces, y la mano de obra directa, igual nos vamos al presupuesto de mano de obra directa. Vamos a ver, mano de obra directa, y tenemos que es de 22,750. De ahí nos vamos a los gastos de costos indirectos de fabricación. En el caso del mes de febrero, y tenemos pues prácticamente los 19,055 menos la depreciación, ¿verdad?, de $3,000. Entonces a este valor le restamos los $3,000 porque esto no es salida de efectivo y nos quedaría en 16,055. De ahí nos vamos a los gastos de venta, ¿verdad? Buscamos el presupuesto de gastos de venta para el mes de febrero y tenemos que son 12,000, ¿verdad?, menos las incobrables y la depreciación, que serían 2,939. Entonces a esto le restamos 2,939 y nos quedaría pues 9,987. Los gastos de administración prácticamente pues es lo mismo, ¿verdad?, el mismo valor, y no nos va a cambiar en nada, ¿verdad?, que es
los, los 5.200 menos los 800, ¿verdad? Los 800 de depreciación, ¿no? Entonces, a este valor le restamos los 800 de depreciación y nos quedaría el mismo valor. El impuesto sobre la renta, nos vamos al presupuesto, al estado de resultados, y tenemos de impuesto, ¿verdad?, de 5.783 como parte de esos impuestos sobre la renta. Y en el caso de la compra de equipo, según la información, dice que para febrero se compra en equipo $10,000. Entonces ponemos los $10,000 que corresponden a eso. Y, ¿verdad? Sumamos y nos da 96,413. Entonces, si aplicamos aquí la formulita aquí, la copiamos y tenemos 22,470. Entonces, en el caso de préstamo no hay porque estamos por arriba del valor mínimo, pero sí hay $150. Bueno, los vamos a jalar del presupuesto proyectado. Febrero, $150,000, considerando que son de un valor negativo. Entonces, en ese caso, pues, tenemos que habría que, digamos, en este caso, en cuanto al efecto de financiamiento, sería prácticamente los mismos 150,000, ¿verdad? Y el saldo en caja sería pues el valor, ¿verdad? De los 200, no, aquí sería más este valor, ¿verdad?, menos los 150, 22,320, ¿sí? Entonces, porque ahí estamos restando los $150. Entonces mantenemos un saldo de 22,320. Entonces, en el caso del mes de marzo, venimos y jalamos pues el saldo inicial, que sería de 22,320, ¿no? Y comenzamos otra vez con el proceso, ¿verdad? Nos vamos a ver los cobros sobre la cuenta en el pronóstico de entradas, ¿verdad? Y tenemos 95,115, más aquí tenemos los cobros, ¿verdad?, los cobros que son para marzo de 7,500, ¿verdad? Entonces, copiamos esto aquí y sacamos el valor disponible, ¿verdad?, que sería de 124,935. Ahí tenemos el total. Ahora, en cuanto a las salidas de caja, tenemos material, sería materiales directos. Tenemos pues que es el valor de 29,872. De ahí tenemos la mano de obra directa. Vamos al presupuesto de mano de obra directa
y tenemos que es de 23.520. De ahí nos vamos a los costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Más tenemos los CIF del mes de marzo, serían los 19.356 menos los 3.000 de depreciación, ¿verdad? Entonces a este valor le restamos, ¿verdad?, menos los $3.000. Entonces nos da 16.356. Luego tenemos los gastos de venta más, ¿verdad? Vamos al presupuesto de gastos de venta y tenemos para el mes de marzo la cantidad de 13.415 menos, ¿verdad? Sería en este caso 2.041 más 1.000, 3.041, ¿verdad? Entonces a este valor le restamos menos 3.041 y tenemos 10.374. Y en el caso de los gastos de administración, ¿verdad?, es lo mismo, ahí no hay ningún cambio, ¿verdad? Serían los 5.200 menos los 800 de depreciación, ¿verdad? Lo restamos menos 800 y tenemos los 4.400. Luego tenemos el impuesto sobre la renta. Vamos al estado de resultados proyectados y en el mes de marzo tenemos 5.826. Ahora, en la compra de equipo, nos vamos a la información y en el mes de marzo son 7.500, ¿verdad?, el equipo comprado. Entonces tenemos aquí 7.500 y luego pues sacamos el total de caja, las salidas de caja, y desde luego sacamos la diferencia, ¿verdad?, y tenemos 27.087, ¿verdad? Entonces aquí digamos que tenemos un superávit que ya está bien arriba de digamos del valor mínimo, ¿verdad? Entonces en este caso pues podemos hacer un reembolso, ¿verdad?, reembolso de ese préstamo y podríamos abonar igual 7.000, pero si abonamos 7.000 pues nos quedamos con 20.087, nos quedamos al límite. Entonces la idea es no estar en el límite, sino que estar un poquito arriba. Entonces podemos hacer un reembolso al final del mes por un valor de 5.000, ¿verdad?, que sería prácticamente como un abono, ¿verdad?, a eso. Y el interés, ¿verdad?, que sería de siempre de 150 en el mes de marzo, ¿verdad?, siempre negativo, ¿verdad? Y tenemos un efecto de financiamiento que sería más los 5.000 más los, los 150, que sería 5.150, ¿verdad?, que esto es negativo. Entonces tendríamos para este caso, ¿verdad?, sería los 27.000, ¿verdad?, menos en este caso los 5.150, ¿verdad? También sería un valor en rojo, ¿verdad? No porque es
el efecto de financiamiento, ¿verdad? Hay un préstamo que es superior al interés o al mismo reembolso. Entonces, en este caso sí se vuelve negativo. Igual esto porque es un pago que estamos realizando, ¿verdad? Y entonces me queda 21.937, ¿verdad? Como saldo. Entonces, nos mantenemos dentro de lo que la gerencia prácticamente desea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos ahí ya los 3 meses y en el caso del trimestre, pues lo que hacemos es este, sumar, ¿verdad? Los valores, ¿no? En el caso del saldo inicial, para el trimestre sería, ¿verdad? Este valor no es la sumatoria de los tres, sino que es el saldo inicial. De ahí tenemos los cobros sobre la cuenta, ¿verdad? En este caso, pues sí podemos sumar los tres valores, ¿verdad? Y tenemos 267.650. De ahí tenemos las ventas de contado, ¿verdad? Que hacen 19.100. Entonces, aquí pues podemos aplicar la fórmula y obtenemos pues un valor de 286.750 y un total de caja disponible de 306.887. De ahí pues que podemos sumar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en materiales directos tenemos 83.400. Tenemos, ¿verdad? La mano de obra directa 63.460. Tenemos los costos indirectos de fabricación, ¿verdad? De 47.412. Tenemos también aquí los gastos de venta, que sería de 30.012. Tenemos los gastos de administración, que sería de 13.200. Tendríamos la compra, no, en este caso el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que sería de 17.517. Y el equipo, ¿verdad? Que sería de la sumatoria del equipo mensual de 39.500, ¿verdad? Entonces, aquí pues podemos aplicar la fórmula, aplicamos esto y aquí ya lo estamos en cuestiones de operación, ¿verdad? Entonces tenemos 12.387 como parte del déficit, ¿verdad? De ahí que tenemos aquí el financiamiento, que sería, ¿verdad? Los 15.000. De ahí tenemos estos 5.000 que son pagos, ¿verdad? Son pagos realizados a capital. Aquí tendríamos eh, la sumatoria pues de los tres, ¿verdad? Sería 450, también, ¿verdad? Iría restado. Y entonces tenemos aquí el efecto de financiamiento, ¿verdad? Que sería más los 15.000 menos, menos los 5.000 menos los 450. Y aquí pues tendríamos que obtener, ¿verdad? No, aquí
tendríamos, bueno, si operamos aquí sería más esto, más esto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El valor del trimestre debe de ser igual al saldo final, ¿verdad?, de caja del mes de marzo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos bien, no hay ningún inconveniente. No está bien el resultado ahí. Va, entonces ahí pues prácticamente tenemos elaborado el presupuesto de caja, ¿verdad? Las entradas y salidas de efectivo, bajo las cuales debemos de tener controlados, ¿verdad?, durante el periodo. En este caso es un trimestre nada más, ¿verdad? Pero que ahí vemos pues el comportamiento. Ya si estuviéramos hablando de todo el año, tendríamos otra información adicional. Entonces, ya con la estructura pues del presupuesto de caja, porque este valor lo vamos a utilizar en la cuenta del balance, ¿verdad? Entonces, ya tenemos toda la información necesaria como para poder elaborar lo que es el balance general proyectado, ¿verdad? Proyectado con toda esa información. Desde luego aquí va a ir otra información adicional, ¿verdad? Balance general presupuestado. Aquí hay, ¿verdad? Hay otra información que la vamos a ir viendo. Bien, entonces aquí tenemos en primera instancia lo que es el activo corriente, ¿verdad? Corriente, dentro de este activo corriente, pues tenemos lo que es desde luego caja, ¿verdad? Caja, que sería prácticamente el valor obtenido en el presupuesto, ¿verdad? Que sería justamente este valor, ¿verdad? Ese sería el saldo de caja que lo tendríamos que trasladar. De ahí que tenemos, otra de las cuentas que tenemos son las cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar. Bueno, aquí vamos a ponerle en esta columna las cuentas por cobrar. Ahora, las cuentas por cobrar, vamos a establecer el valor de cuentas por cobrar, pero netas, ¿verdad? Netas. Entonces, para eso, pues, para determinar las cuentas por cobrar, hay que ver la información. Hay una información adicional, ¿verdad?, que la vamos a ir poniendo aquí abajo, ¿verdad? Aquí abajo vamos a ir poniendo esta información que tiene que ver, ¿verdad?, algunos composición de algunos datos y supuestos, ¿verdad?, adicionales, ¿verdad?, del ejercicio. Entonces, tenemos en el caso de las cuentas por cobrar, ¿verdad?, tenemos en primera instancia, tenemos un saldo inicial de cuentas por cobrar, un saldo inicial de cuentas por cobrar. Ese saldo inicial, ¿verdad?, es proporcionado ya una información que nos proporciona el ejercicio, que sería de 79.939. Ese sería el saldo inicial.
Ahora, a ese saldo inicial habría que sumarle prácticamente todas las ventas al crédito, ¿verdad? Entonces, hablamos aquí de las ventas al crédito, ¿verdad? Todas las ventas relacionadas, que eso lo podemos ver en el pronóstico de salidas, creo que aquí lo establecimos, o en el de entradas, porque tenía que ver con los cobros, ¿verdad? Aquí tenemos las cuentas por cobrar, ¿verdad? Que serían prácticamente este total, ¿verdad? Eh, a partir del trimestre, ¿verdad? Sin considerar las de diciembre. Entonces estaríamos hablando de 291.100 serían las cuentas por cobrar. 291.100. Entonces ponemos aquí pues 291.100 como parte de las cuentas por cobrar. Y aquí tendríamos un total, ¿verdad? Un total de 371.039. Pero de ese valor habría que considerar los cobros que se realizaron, ¿verdad? Los cobros de acuerdo a las políticas que se establecieron, eh, que fueron conforme este valor. Es decir, estos son los cobros que se estimaron, ¿verdad? Equivalente a 267.650, según este valor. No, aquí sería, por ejemplo, estamos hablando de 81.884 más 90.652 más 102.000, más 95.115. Da, como esto está sumado en fórmulas, a veces dispara un número, porque aquí 5 más 2 son 7, más 4, 11, entonces son 267.651. Entonces el Excel como que altera los decimales, pues si los aproxima o no sé qué hace, pero realmente serían, ¿verdad? 267.651, ¿verdad? Que serían prácticamente los cobros estimados, ¿verdad? Entonces ponemos aquí 267.651. Y luego tenemos como parte de los algunos datos adicionales, como por ejemplo la parte de también había que quitar la parte de las incobrables, ¿tá? Las cuentas incobrables, que esto lo vamos a encontrar en el presupuesto de gastos de venta. Aquí tenemos las incobrabilidades. Por ejemplo, tenemos 1842, sería más 1842
más 1939 más 2041. 2041. Entonces tenemos 5.822. 5.000, ¿verdad? 5.000 como incobrables. 5.822. Entonces ahí tenemos eso y aquí tendríamos el valor de las cuentas, ¿verdad? Cuentas por cobrar netas. Entonces sería que a estos 371.039 le restamos los cobros y le restamos las cuentas incobrables para tener el valor neto, ¿verdad? En cuentas por cobrar. Esas serían las cuentas por cobrar ya netas, ¿verdad? Por eso restamos de una sola vez las incobrables, ¿verdad? Entonces tenemos 97.566. Ponemos aquí entonces 97.566 y ahí tenemos ¿verdad? Las cuentas por cobrar neto. Después tenemos la parte de los inventarios, ¿verdad? Inventarios de materiales, en este caso, materiales. Y tenemos el inventario de artículos terminados, ¿verdad? Son dos tipos de inventarios que tenemos según la información. Entonces nos vamos en este caso al presupuesto de inventarios, ¿verdad? Y aquí estamos, recuerden que en el balance general van los inventarios finales, ¿verdad? Entonces, en el caso de los inventarios de materiales directos, estamos hablando de el inventario final, que sería a marzo, ¿verdad? Sería en este caso, de 18.900. Y para el de artículos terminados, 48.198. Entonces, nos vamos nuevamente al balance. Ya ahí no hay que hacer ningún cálculo, ya está dado el valor. Entonces, para el inventario dijimos de materiales directos 18.900 y para el inventario de artículos terminados 48.148, ¿verdad? No, 98 era. 98, 48.198. Entonces, ahí prácticamente, por el momento creo que solo es eso que va en el activo corriente, ¿verdad? Sumamos, como todo es neto aquí, y tenemos pues 186.601, según el valor ahí sumado. Luego nos vamos a los activos no corrientes. Vamos a poner aquí activos, ¿verdad? No corrientes. Y dentro de esto pues hay un supuesto, por ejemplo, de terreno. Hay un valor expresado en terreno que, insisto, es un supuesto por el valor, según la información proporcionada, de 35.000, ¿verdad? 35.000. Luego pues tenemos también como parte de los supuestos
tenemos equipos, ¿verdad? La cuenta se llama, aquí está involucrada las dos cuentas, edificios y equipos, ¿verdad? Están en una sola cuenta, cosa que no debería de ser, pero así está expresado en el ejercicio. Entonces, edificio y equipos cuenta con un saldo inicial, ¿verdad? Hay un saldo inicial, vamos a ponerlo aquí aquí en la información, ¿verdad? Lo vamos a poner para que no se nos vaya a olvidar. Vamos a poner edificio. Bueno, primero el terreno, ¿verdad? El valor es un supuesto. En el caso del terreno, edificios y equipos que van en una sola cuenta. Tiene un saldo inicial, ¿verdad? Que es información proporcionada de 160.500. Ese es, digamos, como saldo, ¿verdad? Supuesto, ¿verdad? Un saldo supuesto, ¿no? Y a eso, pues, hay que agregarle las acumulaciones de equipo. Acumulaciones, ¿verdad? De equipo, que en el presupuesto de caja tenemos que se compró equipo de 39.500. Entonces, ponemos aquí 39.500. Entonces, sumamos esto, pues, y nos daría 200.000. Entonces, como equipo, edificio y equipos, ¿verdad? Estaríamos hablando de 200.000. Ok, entonces ese valor lo podemos poner aquí, ¿verdad? 200.000. Y, ¿verdad? Tenemos también, acuerdan que hay depreciación. Depreciación, ¿verdad? Esa depreciación también hay algunos valores en supuestos, ¿verdad? La depreciación tenemos, según la información del caso, ¿verdad? Que hay que restarla de ese activo. Tenemos que la depreciación, el saldo inicial es de 35.600, ¿verdad? 35.600, igual que sería un saldo que se tiene y es un valor de supuesto. Igual aquí, ¿verdad? Que esto es supuesto en las cuentas por cobrar como saldo inicial. Luego tenemos una acumulación, ¿verdad? De depreciaciones que tienen que ver con las expresadas en los presupuestos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en los costos indirectos, en los 3 meses tenemos 3.000, entonces estamos hablando de 9.000, ¿verdad? $9.000 solo en los costos indirectos de fabricación. De ahí tenemos en los, eh, en los gastos, ¿verdad? En los gastos por ejemplo, en el gasto de venta, tenemos que hay una depreciación de 1.000 y es fijo, quiere decir que estamos hablando de 3.000 también aquí, ¿verdad? Entonces, más 3.000 de depreciación de gastos de venta, llevaríamos 12.000. Y en gastos de administración tenemos 800 más 800, 1.600 más 800, 2.400 más 12.000, estamos hablando de 14.400 de depreciación.
Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a revisar cada uno de los presupuestos, ¿verdad? Entonces, hay una acumulación de 14.400 de depreciación. Entonces, si sumamos esa depreciación, nos daría pues un valor de $50.000. Entonces, nos vamos aquí al balance y tenemos que disminuir esos $50.000 de depreciación. La vamos a poner en rojo porque va restada. Entonces, eso sería prácticamente dentro del activo, ¿verdad? De los activos no corrientes. Entonces sería más esto, menos esto, ¿verdad? Entonces, y aquí pues tendríamos un total de activo, ¿verdad? Un total de activo, ¿no? Podemos sumar, ¿verdad? Que sería el activo corriente más ese valor. Entonces tenemos un valor de 371.601 por el momento, ¿verdad? Entonces nos vamos por el pasivo y el patrimonio. En este caso tenemos aquí pasivo corriente, pasivo corriente. En el pasivo corriente tenemos las cuentas por pagar, ¿verdad? Cuentas por pagar, cuentas por pagar. Estas cuentas por pagar, también dentro de esto tenemos los préstamos, ¿verdad? Préstamos por pagar. Aquí hay que tener, hay que ver cómo está compuesto el caso de las cuentas por pagar. Bien, entonces veamos aquí, tenemos las cuentas por pagar, tenemos, veamos si hay información adicional y cuenta con un saldo inicial de 10.300, ¿verdad? Entonces, este es un saldo, igual es un supuesto, ¿no? A ese valor habría que sumarle, ¿verdad? El valor equivalente a las compras y restarle los pagos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son las compras que se realizaron. Veamos en este caso las salidas. Estos son, bueno, estos serían los pagos que se realizaron, ¿verdad? Que sería 43.400, ¿verdad? Entonces, estos serían, como les repito, los pagos en el balance aquí serían los compras y pagos. En este caso, los pagos, que es de 43.400, ¿verdad? No, veamos, jalemos lo mejor de aquí. Serían los pagos en el presupuesto de salida, ¿verdad? Sí, sería los desembolsos, ¿verdad? Que tiene que ver, ¿verdad? Con los materiales, el pago de las compras, por las compras realizadas, son 83.400. Y en el caso de las compras, pues este valor, ¿verdad? Lo podemos ver aquí, ¿verdad? Estamos hablando de las compras de materiales, que es de 85.498. Aquí nos interesa
el valor del trimestre de 85.498. Entonces, aquí sacamos pues un total, ¿verdad?, en donde sumamos más el saldo inicial más las compras, ¿verdad?, menos los pagos. Y tenemos 12.398 como cuentas por pagar. 12.398. Entonces ponemos aquí 12.398. Y 12.398. Y el préstamo por pagar, según el presupuesto de caja, ¿verdad?, tenemos los 10.000 menos los 5.000. Prácticamente estamos hablando de que solo debemos 10.000, ¿verdad? Entonces ponemos aquí 10.000, que es el préstamo, ¿verdad?, correspondiente. Entonces ese sería quizás el total del activo corriente, ¿verdad? Entonces sumamos ese valor, ¿verdad?, igual aquí. Y entonces luego tendríamos lo que es lo relacionado al patrimonio, ¿verdad? Entonces, patrimonio, en donde hablamos de los, digamos, los accionistas, ¿verdad? El capital, el cual está conformado según la información proporcionada, ¿verdad?, acciones comunes valoradas en 100.000 dólares, es decir, 20.000 acciones a $5, ¿verdad? Ese es un supuesto, y vamos a poner relacionado al capital. Entonces hay un supuesto, ¿no? Aquí sería de 20.000 acciones a $5, ¿verdad? Nos da 100.000, ¿verdad? 100.000, que sería desde luego un supuesto, ¿verdad? Entonces, de ahí que tenemos utilidades, ¿verdad? En el caso de las acciones solamente serían los 100.000. Y en cuanto a utilidades retenidas, tenemos que tendríamos un saldo, hay un supuesto, ¿no?, de ganancias retenidas de 208.331. Ese sería un supuesto de utilidades retenidas, más las utilidades, habría que sumar las utilidades netas, ¿verdad? Según la utilidad que determinamos aquí, ¿verdad?, que es de 40.873. 40.873. 40.873, ok. Estamos bien ahí. Entonces, eso sería lo relacionado a la utilidad, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí 249.204, ¿verdad? 249.204 más los 100.000 de capital.
Entonces venimos y en el caso de capital ponemos, ¿verdad?, el valor relacionado a los 100,000 y utilidades retenidas, que van las utilidades que hemos percibido más las utilidades supuestas, ¿verdad?, que sería de 249,204. 249,204, ¿verdad? Entonces, eso sería el total. Entonces, venimos aquí y sumamos, ¿verdad?, estos dos valores. Igual, ¿verdad? Venimos y ponemos aquí total pasivo y capital, ¿verdad? Y capital. Venimos y sumamos, ¿verdad?, sumamos el pasivo, ¿verdad?, más el capital. Y, ¿verdad?, prácticamente pues ahí, ¿verdad?, si nosotros operamos aquí, que el activo, ¿verdad?, debe ser igual al pasivo, encontramos la diferencia de un dólar ahí de diferencia, que tiene que ver con, ese dólar tiene que ver prácticamente con las aproximaciones que hace Excel cuando sumamos, cuando hemos metido fórmulas y sumamos, siempre nos va arrojando un valor, un diferencial, ¿verdad? Y eso es pues lo que nos viene a afectar, ¿verdad? Tal y como lo vimos ¿verdad?, en uno de los presupuestos, ¿verdad?, que daba esa diferencia de un, de un, de un dólar, ¿no? Pero esto tiene que ver con esas diferencias, ¿verdad? Tenemos aquí un dólar más en el lado del pasivo, pero para todo lo que se ha hecho, pues en cada uno de los presupuestos me va arrojando esas diferencias, pero no es un descuadre del balance con un valor representativo que implique que algo no hayamos hecho bien. Entonces, prácticamente, pues ahí nos estaría cuadrando, ¿no?, el balance, ¿verdad? Y ese sería prácticamente el balance proyectado, lo que la empresa estaría esperando, digamos, al 31 de diciembre, si lo queremos ver así. Entonces, es así pues como hemos terminado este ejemplo, y al mismo tiempo hemos terminado el tema 9 o la unidad 9, y prácticamente también con esto estamos terminando el curso de análisis financiero, ¿verdad? Entonces al final, pues en su momento vamos a programar una evaluación que va a ser exclusivamente de este tema número 9. Entonces, en ese sentido, pues llegamos hasta aquí, y estaremos ahí pendientes con las evaluaciones correspondientes. Así es que hasta la próxima.